Gracias por continuar con nosotros aquí en Resumen Matinal. Señores, la juventud, no solamente la juventud dominicana, sino la juventud en el mundo, es la fuerza que mueve la educación, que mueve el empleo y sobre todo que mueve la solidaridad. Aquí tenemos una persona muy especial que trabaja con jóvenes y que en Brasil es parte esencial de lo que es la educación y la formación. Tenemos con nosotros aquí al sacerdote Jorge Boran. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Muy bien, estoy muy alegre, muy contento de estar aquí en República Dominicana. Qué bueno. Es preocupante para la iglesia, para el mundo, que la juventud en muchas ocasiones no tenga oportunidades para desarrollarse. Sí, es un gran problema en nivel incluso local, nacional, porque la juventud, si no tiene una formación, si no tienen una estrategia de acompañamiento, se involucra con más compañías, con drogas, con violencia, con el crimen organizado. Entonces, pero no es una cuestión también negativa. Los jóvenes son un problema, los jóvenes son un potencial para el futuro, dentro de la iglesia y dentro de la sociedad. Invertir en los jóvenes es invertir en el futuro. Muchas instituciones trabajan por la juventud. ¿Por qué trabajar por la juventud? ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos, no trabajamos con la educación formal, trabajamos con la educación informal. Y entonces, hay toda una metodología fuera de la escuela formal. La escuela formal es importante, pero también complementar con la educación no formal. Okay. Significa que en la educación formal el joven es un protagonista de su propio proceso de formación y desarrolla calidades de liderazgo, de compromiso, de solidaridad con los otros. No es solo pensando en su carrera, en su vida individual, pero pensando también en la construcción de la fraternidad universal. Ok, ¿por qué un sacerdote trabajar con jóvenes? ¿Cuál es la línea de usted, sacerdote salesiano? No, yo soy de espiritano, padres del Espíritu Santo. Porque regularmente vemos los sacerdotes salesianos trabajar con jóvenes. Sí, porque todas las congregaciones en el fondo tienen que trabajar con los jóvenes, porque si no muere, si no conquista a los jóvenes no hay futuro. Yo trabajo con los jóvenes desde el tiempo de seminario, porque cuando está trabajando con los jóvenes, a energía, vibración, a idealismo, está siempre creciendo, porque los jóvenes están siempre cuestionando. Y es una manera de no quedar viejo. Ok. Sé que está aquí en República Dominicana para impartir un CDL, sí. Curso de Dinámica para Líderes. Sí. ¿Qué significa esto? Pero también sé que es el ideador de esta estrategia para trabajar con jóvenes. Sí, entonces desarrollamos el curso de capacitación de líderes, curso de dinámica para líderes, CDL, en Brasil, y por varios motivos. O motivo principal que la formación de líderes es de fundamental importancia en cualquier organización. Son los líderes que van a mover las masas, que van involucrando los otros, que van haciendo acontecer las cosas. Y el curso que desarrollamos es un curso hoy en día que está en Brasil, en más de 100 diócesis, okay. Con equipos locales. Estamos en 10 países aquí de América Latina. Temos el curso en África, varias veces en África, en Europa, en Alemania, Irlanda, Inglaterra y también en Estados Unidos y también en Ucrania, okay. que es cerca de la Rusia.
Jorge, yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de ver los medios de comunicación aquí, pero República Dominicana en cada esquina se respira política. Sí. ¿Es importante que los jóvenes entren también a la política? Sí, porque si no, porque la política no es solo política partidaria, política es pensar en el bien común, porque no entra en la política, las personas que son honestas e idealistas tienen que entrar en la política. El Papa Francisco habla mucho de eso, si no van a dejar el espacio de la política para las personas que son deshonestas. Y en la política se toman las grandes decisiones sobre el futuro del país, el precio de las cosas, la cuestión de la igualdad, de la distribución de la renta, de la salud, de la calidad de la educación. Entonces no se puede ignorar la política. ¿Los jóvenes tienen más poder de lucha que antes, que en otros tiempos? ¿O ahora escucho personas que dicen que antes la juventud trabajaba, siempre hacía otro tipo de actividades que eran a favor de la familia? Ahora la juventud es un poco más liberal. Es una juventud diferente. Los años 80, por ejemplo, fue un sector de la juventud muy revolucionario, con grande poder de lectura, de debate. Hoy en día es la cultura postmoderna que acentúa mucho la cuestión de los sentimientos, de los problemas personales. Pero hay un sector de la juventud, ¿no? En la juventud hay diferentes sectores. Hay un sector de la juventud que quieren cambiar las cosas. Y el desafío hoy en día es una juventud que no se puede esvaziar el intelectual, quedar solo en las emociones, porque si no cae en el fundamentalismo, lo que está aconteciendo en el mundo hoy en día, fundamentalismo religioso, el terrorismo y el Estado de Islam y cosas y tal. Entonces, ahora el gran desafío para la juventud es trabajar, no esvaziar el intelectual, trabajar el intelectual, pero también las relaciones entre las personas son de fundamental importancia. Okay. No es posible trabajar con los jóvenes si no trabaja también los lazos afectivos, la amistad, la comunidad. Ok. Y ya para concluir, vimos que la gran mayoría de las personas que participaron en los Juegos Olímpicos fueron jóvenes. Sí. ¿Qué sentimiento le causó que Brasil haya sido la sede? Sí, el primer momento, la apertura fue una cosa muy creativa, muy bonita y con valores muy progresistas, la cuestión de la casa común, ecología, los pueblos, la integración de las diferentes razas. Y hay un lado muy positivo, hay más de 200 países participando en Brasil, pero hay otro lado también que se cuestiona, es el precio. Okay. Porque en Río de Janeiro no hay dinero hoy en día para la salud, para la educación, está quebrado. Okay. Tienen los dos lados, el costo social y al mismo tiempo una oportunidad por el turismo y otras cosas. Ok, muy bien. Entonces, para concluir, ¿el curso de dinámica para líderes será dónde? Va a ser aquí en Santo Domingo, nesse final de semana. São 3 níveis. Okay. Aqui em República Dominicana já estão trabalhando há vários anos o primeiro nível. Já têm equipos locais. Agora vamos ter o segundo nível, que é de profundização. E eu cheguei alguns dias antes, estou treinando um equipo local. Y va a empezar hoy por la tarde y termina domingo por la noche, por la tarde. Y después entonces hay un equipo local conectado con la Casa de la Juventud aquí en Santo Domingo que está haciendo un trabajo fabuloso. Qué bueno. Jorge, gracias por visitar Resumen Matinal, la revista. Esta es tu casa, está de más decirlo. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Carol.
Y a ustedes continúen en sintonía con Resumen Matinal, la revista. Nosotros volvemos en breve con muchas informaciones. No se muevan.